Entonces, mis hermanos, con nuestro hermano Andrés hemos venido viendo la importancia de lo que es el discipulado cristiano. Cómo intentamos comprender su importancia, ver la necesidad que hay de instruir a otros. Y veíamos en Mateo capítulo 28, del 16 al 20, que el Señor ha mandado que este evangelio sea predicado, mis hermanos, a toda criatura, pero también que la gente sea discipulada. Entonces vimos y comprendimos la importancia de este discipulado. Ahora, este estudio nos llevó a ver la importancia, mis hermanos, no de prepararnos más, de instruirnos más para poder discipular a otros. Que cómo vamos a discipular a otros y primeramente no conocemos las doctrinas básicas de nuestra fe. Y cómo vamos a predicar otro el evangelio, porque el evangelio es el principio del discipulado cristiano. O sea, sin evangelio no hay discípulos. Porque sin evangelio no hay cristianos, sin evangelio no hay iglesia, ¿no? Entonces, ahí la importancia es que el evangelio sea el primer punto, el más importante, el trascendental, el que parte la vida de las personas entre un pasado sin Dios y una vida con Dios por la eternidad. Entonces, hoy vamos a volver a este primer punto, el evangelio, a comprenderlo mejor, porque nos dimos cuenta de la importancia de conocer más este mensaje y de cómo poderlo predicar. Entonces, vamos a estudiar cómo predicar, cómo proclamar las buenas nuevas de salvación. Entonces, esto es importante. Nosotros recordamos el apóstol Pablo decía a los romanos, en el capítulo 1, versículo 16, que el evangelio es el poder de Dios. Poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, al gentil, ¿no? Entonces, si no conocemos bien el evangelio, no podremos proclamarlo adecuadamente. Entonces seremos ineficaces. Los hombres no serán salvos. Y cuando queramos discipularlos, estaremos luchando con cabras y no discipulando ovejas. Porque un falso evangelio, un evangelio superficial, un evangelio diluido o mezclado, mal predicado, puede producir falsos conversos, que es uno de los problemas más grandes que experimentamos en nuestros días. Ahora, nosotros vimos bastante sobre el evangelio en nuestro estudio de la epístola a los Gálatas, así que hay muchos detalles en los cuales no vamos a entrar hoy. Pero algo que veíamos en la epístola a los Gálatas y que nos lleva a considerar la importancia de conocer bien el evangelio es Gálatas 1, versículo 8 y 9, que dicen: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica evangelio diferente del que hemos recibido, sea anatema. Entonces, qué advertencia tan solemne y tan fuerte, ¿no? De que si predicamos un evangelio diferente, que sería un falso evangelio, que no es realmente el evangelio, estamos bajo maldición. Y no solamente nosotros, sino aquellos que nos oyen. Porque reciben un evangelio que los hace pensar que son salvos, los hace pensar que son discípulos, y sin embargo no conocen a Dios. Y engañados un día despiertan en la condenación eterna. Entonces, qué importante, mis hermanos, que conozcamos el evangelio. Entonces vamos a comenzar definiendo qué es el evangelio, porque tenemos que conocer qué es el evangelio, mis hermanos. Entonces, hay una definición que dice, que diría: el evangelio es el mensaje más excelente, la buena noticia de Dios, de que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvar a los hombres de la justa condenación por sus pecados, por medio de su muerte y resurrección, a través de la fe en Él y el arrepentimiento de los pecados. Eso es el evangelio, mis hermanos. También nuestro hermano Noah Webster, en su diccionario, en Noah Webster 1828, él escribió: el evangelio es un sustantivo. Viene la palabra latín evangelium, que significa un mensaje bueno o de gran gozo. Es la historia del nacimiento, la vida, acciones, muerte, resurrección, ascensión y doctrinas de Jesucristo, o una revelación de la gracia de Dios para el hombre caído por medio de un mediador, incluyendo el carácter, acciones y doctrinas de Cristo, con todo el plan de salvación según lo revelado por Cristo y sus apóstoles. Una definición bien concisa de lo que es el evangelio, ¿no? Es decir, que no cualquier relato bíblico es el evangelio, mis hermanos. Yo podría aquí contarles la historia de Sansón. Podría hablarles la historia de Noé. Y sin embargo, si no hablo, como dice aquí la definición de nuestros hermanos, sobre la vida, acciones, muerte, resurrección expiatoria de Jesucristo,
ascensión, regreso, el juicio eterno, si no hablo de estas cosas que Él hizo, entonces, mis hermanos, no es el Evangelio. Eso es bien importante. Y esta definición nos hace llevar a entender claramente qué no es el Evangelio. Entonces, el Evangelio, mis hermanos, no es decir, Jesús te ama y quiere entrar en tu corazón. Si dijéramos solamente eso, ese no es el mensaje del Evangelio. No incluye la obra, la vida, la muerte y resurrección de Cristo por nuestros pecados, el juicio eterno, su regreso, sus doctrinas. Ahí no está incluido, mis hermanos. Eso, decir solamente Jesús te ama y quiere entrar a tu corazón, es rebajar el Evangelio. Lastimosamente es lo que se predica hoy en día en muchos lugares. O Dios desea ser el dueño de tu corazón y tu Señor y Salvador si le aceptas. Eso tampoco es el Evangelio, mis hermanos. No entiende esta definición. O Dios tiene un tremendo y maravilloso plan para tu vida. Y termina pensando el pecador, ay, yo también. Yo tengo un plan para mi vida, Dios también, cuéntamelo. A ver si se ajusta a mi plan. Es lo que están pensando muchas veces los pecadores. O Dios te quiere bendecir, te quiere hacer próspero, te quiere hacer millonario, te quiere prosperar, que tu negocio crezca, que no seas empleado sino jefe. Para muchos ese es el Evangelio, pero eso tampoco es el Evangelio, mis hermanos. Tampoco el Evangelio es contar a alguien tu testimonio personal. Es que yo antes era borracho, parrandero, jugador y el Señor me transformó la vida. Qué bueno que el Señor hizo eso contigo, hermano, conmigo. Pero si yo solamente le cuento lo que Dios hizo en mi vida, pero no le cuento lo que Él hizo para perdón de sus pecados, no le prediqué el Evangelio. Y algunos piensan que eso es el Evangelio, mis hermanos. Entonces vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1. Y vamos a ver un resumen de qué es el Evangelio. Primeramente hoy, hermano, antes de ver cómo predicar el Evangelio, vamos a ver resumidamente, mis hermanos, muy resumidamente qué es el Evangelio según las Escrituras. Porque esto ya lo hemos abordado también en Gálatas, lo hemos estudiado antes, en varias enseñanzas, entonces hoy no vamos a entrar en detalle, pero vamos a ver unos puntos importantes de qué es el Evangelio. Damos a conocer qué es el Evangelio. Entonces podemos decir que primeramente el Evangelio es el único mensaje por el cual los hombres son salvos. No hay otro mensaje, hermanos, por el cual un hombre pueda llegar a ser salvo. No hay, hermanos. Romanos 10 dice que los hombres son salvos porque la fe viene por medio del oír y el oír la palabra de Dios. Y en ese contexto es el Evangelio, está hablando del Evangelio. Si la gente no escuchara el Evangelio, si no hay quien predique el Evangelio, si no fueren enviados por Dios a predicar el Evangelio, la gente no puede poner su fe en Jesucristo. Eso nos dice Romanos 10. Y que esa fe va a venir al creyente por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces no hay otro mensaje para salvación si no es por el Evangelio. Entonces, 1 Corintios 15:1 dice, además les declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Pablo estaba recordando cuál era el evangelio que le había predicado en Corinto cuando estuvo más o menos año y medio entre los hermanos. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ellos habían creído en el evangelio, eso es recibirlo, y habían perseverado en él. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, ¿no? El que tiene el evangelio es salvo. Si no, creísteis en vano. Si ellos habían escuchado el evangelio, pero no lo habían retenido, o sea, no habían creído realmente en él, en vano creían que habían sido salvos. Tenían una fe vana, una fe puesta, no sé, en alguna cosa, en su propia justicia, en lo que un predicador les dijo, y no en la obra de Jesucristo. Entonces, primeramente, el evangelio es el único mensaje por el cual los hombres son salvos. Y aquí Pablo deja claro a los corintios, si no tienen este mensaje, si no perseveran en este mensaje, no son salvos. Creyeron, pero fue una fe vana. Segundo, el mensaje es el evangelio de Dios. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Entonces, el apóstol Pablo dice, yo no me inventé el evangelio. A mí no se me ocurrió que yo comí muchos frijoles, me fui a dormir un rato y desperté y este es el evangelio. No. Él predicaba el mismo evangelio que él había recibido. Tanto los apóstoles de Jesucristo mismo habían recibido el evangelio del mismo Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra enseñándoles, y también el apóstol Pablo. El apóstol dice a los Gálatas, en Gálatas 1:11, mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo, al igual que los demás apóstoles, recibió el evangelio como una revelación
de Jesucristo. Jesucristo en persona le enseñó a sus apóstoles, Jesucristo más tarde le enseñó también al apóstol Pablo. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio no es según hombres. El Evangelio no es un mensaje humano. Y como el Evangelio no es un mensaje humano, no podemos modificarle, no podemos añadirle, no podemos diluirlo. No es que a mí me gusta predicar el Evangelio así. Qué lástima, no se puede, hermano. El Evangelio es un mensaje íntegro, es una revelación de Dios. Nosotros somos mensajeros de Dios, no somos aquellos artífices o creadores del mensaje. No podemos, por lo tanto, modificarlo. Nosotros proclamamos un mensaje que no es nuestro, que es de Dios, para los hombres. Entonces, ¿cómo comienza este asunto del Evangelio? ¿Cuál fue uno de los puntos principales? Dice que primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces el Evangelio es una buena noticia, porque resulta que hay una mala noticia. ¿Alguno de lo has pensado? El Evangelio es una buena noticia porque resulta, hermanos, que hay una mala noticia. ¿Cuál es? Que todos los hombres son pecadores y están bajo condenación. Porque dice que Cristo tuvo que morir por nuestros pecados. O sea, que ¿qué? Que somos pecadores. Por eso Jesús tuvo que venir a morir. Si fuéramos buenos, el Hijo de Dios nos hubiera encarnado a venir a morir por nosotros. Dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, asimismo, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, y no solo Adán, no solo Eva, todos pecaron. Entonces Adán y Eva pecaron en el principio, desobedecieron a Dios, se rebelaron contra su mandato, ¿no? En el Edén, y murieron. Primeramente de una manera espiritual, una separación de Dios por causa del pecado, y más tarde murieron literalmente, ¿no? Cumplidos los días de su carne, murieron. De la misma manera, desde entonces todos los seres humanos han pecado. Yo creo que no tengo que mostrarle muchas pruebas para que usted se dé cuenta que usted ha pecado, que todos pecan. Todos lo experimentamos en la vida diaria, ¿no? Entonces todo ser humano peca constantemente. ¿Y todos los seres humanos qué? Mueren. Todos los seres humanos están separados de Dios. Entonces, Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí está. El ser humano está separado de Dios porque Dios está apartado del pecado y los hombres pecan, son pecadores. Entonces el pecado separa a los hombres de Dios, los aparta de Dios. Los hombres no nacen en un estado de comunión con Dios. Al contrario, es un estado de rebeldía, de separación, distanciamiento con el Creador. Por eso recién como paga ¿qué? La muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte. Todos los hombres mueren por causa del pecado. Esa es la paga. Toda la vida trabajamos pecando. Pecamos, mentimos, robamos, blasfemamos, vivimos de espalda a Dios. Y entonces un día morimos. Todos los seres humanos han de morir porque todos los seres humanos han pecado. Esa es la paga del pecado, mis hermanos. Todos morirán. ¿Qué más significa esto? Que el hombre está bajo maldición. Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, Dios tiene una ley, mis hermanos. Una ley que está en el corazón de todos los hombres, que le dice que mentir está mal, que robar está mal, que lo impulsa a buscar a Dios, pero el hombre busca adorar ídolos y le da la espalda a Dios. Entonces todos los hombres pecan contra la ley de Dios y por lo tanto todos los hombres sin excepción están bajo maldición, bajo la maldición de Dios. Y no solo bajo la maldición, también estamos bajo la ira de Dios, Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo. Y nosotros vemos las catástrofes, nosotros vemos las dificultades. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se revela, mis hermanos. La ira de Dios se manifiesta en la creación. La ira de Dios se manifiesta en que hay muerte, en que hay enfermedades, en que hay sufrimiento en esta vida. Sufrimos injusticia, sufrimos cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque Dios es malo, no.
porque hemos pecado. Y la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es sufrimiento, es maldición. Y es la ira de Dios, la justa ira de Dios. Entonces, ¿por qué todas estas cosas ocurren? O sea, ¿por qué el hombre por causa del pecado está separado de Dios, bajo maldición? ¿Por qué el hombre entonces muere y está la ira de Dios sobre él? Es por causa del carácter justo de Dios. Esto es importante decirlo, porque la gente no entiende por qué el pecado es pecado. Y el Evangelio nos dice claramente que la causa de que Dios odie tanto el pecado y aborrezca a los pecadores es por causa de su propio carácter, de su justicia y santidad. Dios es santo. La Biblia dice, hermanos, y enfatiza que Dios es santo, santo, santo. Yo todavía no encontré en la Biblia que diga Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. O Dios es, no sé, abundante, abundante, abundante. Pero la Biblia sobreenfatiza, hermanos, en un atributo del carácter de Dios, especialmente el cual es la santidad. La santidad. Dios es santo y por lo cual no tolera el mal. Su santidad lo lleva a estar apartado de los pecadores. Cuando Isaías mismo recibió esa revelación y escuchó a los querubines decir, santo, santo, santo. ¿Qué pasó con Isaías? Dijo, voy a morir, he visto a Dios. Soy un hombre pecador, de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos. ¡Ay de mí! Mis ojos han visto al rey. Él pensó que iba a morir en cualquier momento. Dios tuvo que purificarle. ¿Por qué? Él, al ver la santidad de Dios, pudo ver su pecado. Por eso a los hombres no les gusta estar cerca de Dios, mis hermanos. Por eso es que los hombres viven de espalda a Dios en el mundo. Porque la santidad de Dios los hace ver su condición, su pecado. ¿Qué más? Dios es justo. La justicia de Dios es perfecta, imparcial. Y no se puede escapar de ella, mis hermanos. Por eso es que hay maldición, hay justicia contra el pecador. Dice el Salmo 7:11, Dios es juez justo. Que diga que Dios es juez justo, que Dios no es como los jueces colombianos, como los jueces corruptos, como los jueces de cualquier país, mis hermanos. Dios sí es un juez justo, imparcial. Que no, Señor, que yo he pecado, pero yo rezo y la empato. No. ¿Tú crees que eso le va a funcionar a un criminal? Está frente a un juez, bueno, juez, sí, yo sé que yo maté, violé, robé, pero ahora quiero ser buena persona y de hoy en adelante voy a procurar lo mejor de mi vida y no sé qué, para la cárcel. Para la cárcel. Si es un juez más o menos que guarde cumplir la ley, ¿no? Hoy en día uno ve noticias así, asesino sale de la cárcel aunque hay pruebas. Ladrón le dan casa por cárcel aunque robó millones. Pero Dios no es así, hermano. Dios no va a dar casa por cárcel. Dios va a dar cielo por infierno. Olvídese de eso, mi hermano. Dios es un juez justo. Y dice, Dios es juez justo. Y Dios está airado, o sea, enojado, contra el impío todos los días. ¿Cuántos días hay, hermanos? 365 días. Y Dios está enojado contra el impío todos esos días del año. No es que viene Navidad. Dios está enojado en Navidad, mis hermanos. Contra los impíos. Todos los días. Por eso vemos la ira de Dios manifestarse del cielo, como le llamamos hace un momento. ¿Qué más? Dios es bueno. Ay, qué bueno que Dios es bueno. Pero la bondad de Dios exige el castigo de los malvados. Justamente porque Dios es bueno. ¿Tú crees que un Dios bueno y santo y justo va a dejar entrar a los pecadores a su reino? ¿A destruirlo? No, mis hermanos. Dios es bueno. Dice el Salmo 5:4. Porque tú no eres Dios que se complace en la maldad. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. El malo no habitará junto a ti. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Y cuántos han hecho iniquidad en el mundo? Todos. ¿Cuántos Dios aborrece? Saque cálculos. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Dios es bueno, mis hermanos. Es un problema para el ser humano pecador porque el ser humano no es bueno. ¿No? Entonces, dado que el hombre es pecador, malvado y está en abierta rebelión contra Dios, un Dios que es santo, justo y bueno, el hombre será finalmente condenado por la eternidad a un lugar llamado el lago de fuego. Excluido de las bondades de Dios, excluido del disfrute de su benevolencia, de la paz, misericordia y de la presencia de Dios favorable por la eternidad. Es terrible, ¿no? Pero dijimos que el Evangelio es una buena noticia porque primeramente hay una mala noticia. Por eso este Evangelio es tan bueno. Por eso necesitamos buenas nuevas, porque las noticias para la humanidad son malas.
Son catastróficas. Pareciera que no hay ninguna esperanza cuando vemos este panorama, ¿no? Ninguna esperanza. Pero por eso seguimos leyendo en 1 Corintios 15:3. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿no? Ya vimos que tuvo que morir porque somos malos, pecadores, porque Dios es justo, bueno y santo y va a condenar a los malvados. Entonces, dice, Cristo murió, ¿no? Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, conforme al plan eterno de Dios, fue enviado por su Padre al mundo, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, único Hijo, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para salvar a los pecadores. Entonces Cristo se encarnó y vivió en medio de los hombres, más sin pecar. Vivió una vida maravillosa, perfecta como la que tú y yo nunca hemos vivido. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos, hablando del Señor Jesucristo, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Cristo fue tentado, ¿pero qué? Pero sin pecado. Nunca se dio la tentación. Él no fue como Adán, como Eva, como todos nosotros que hemos cedido la tentación toda nuestra vida. Cristo se mantuvo sin pecado, en santidad, en integridad, en virtud perfecta. ¿Y qué más hizo Él? Él se encarnó, vivió una vida perfecta, alejada del pecado, enseñó la palabra de Dios, tuvo compasión de los hombres y los sanó. Sanó a los enfermos, liberó endemoniados, alimentó multitudes, enseñó la palabra, enseñó el mensaje de Dios, enseñó el evangelio, dio testimonio de quién era, de su poder, autoridad, deidad, del evangelio, enseñando a sus discípulos. Eso hizo el Señor Jesús durante sus 3 años y medio de ministerio público. En eso los invirtió, en preparar a sus discípulos, enseñándoles el evangelio, el reino, y sanando dolencias, enfermedades, echando demonios, mostrando quién era Él realmente. Y después de hacer esto, murió en la cruz. Dice, cumplido el tiempo conforme a las Escrituras, como estaba anunciado, nuestro Señor Jesucristo fue entregado, tal como Dios lo había determinado, en manos de los romanos, para que fuese crucificado. Y murió. Murió por nuestros pecados. Ahora, esa es la parte física, murió. Pero también hay otra parte que no se pudo ver. El satisfizo la ira y la justicia de Dios, que antes hablábamos que es contra los pecadores. Isaías 53, aunque hay muchos versos para hablar de esto, Isaías 53, versículo 4, si me acompaña. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, no los clavos romanos o los azotes o los insultos del pueblo, el castigo de nuestra paz es la ira de Dios, la justicia de Dios. Fue sobre Él, sobre el Señor Jesucristo. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. O sea, Dios cargó el pecado sobre Jesucristo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién quebrantó al Señor Jesucristo en la cruz? No los romanos, su Padre, ¿no? Sujetándolo a padecimiento. Cuando había puesto su vida en expiación por el pecado, porque por eso puso su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, un ser de valor infinito pagó un precio infinito. El justo por los injustos, el santo por los pecadores, el inocente por los transgresores, el digno por los indignos. Él satisfizo la ira de Dios, su justicia, sus demandas, pagando en nuestro lugar. Es lo que Jesucristo hizo en la cruz, mis hermanos. Es lo que indica aquí que lo que el apóstol Pablo está resumiendo, que Cristo murió por nuestros pecados. Él murió. ¿Pero qué pasa luego? Él resucitó. Versículo 4 en 1 Corintios 15.
Él murió como las Escrituras anunciaban. Por eso ahora leímos las Escrituras para que nos mostraran cómo Él murió. Pero también Él resucitó. Dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, las Escrituras anunciaban que el Santo de Dios no experimentaría corrupción, como dice uno de los salmos. Que Él no estaría por siempre en el sepulcro, sino que se levantaría. El apóstol Pablo, cuando predicaba el Evangelio, en Hechos 13:29, dice lo siguiente: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, porque él cumplió las Escrituras, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Dios levantó al Señor Jesucristo de los muertos, no quedó en la tumba. Su resurrección garantiza que su sacrificio fue acepto, recibido de Dios de tal manera que ahora podemos ser perdonados y reconciliados con Dios por medio de la fe en su obra. Sin su resurrección, mis hermanos, no tendríamos ninguna esperanza. Su resurrección da testimonio que realmente tenemos vida eterna si ponemos nuestra fe en Él. Y como Él resucitó, seremos resucitados el último día para estar la eternidad con Dios. Por eso tan importante también cuando estamos predicando el Evangelio, la resurrección. Que hizo luego, Él ascendió a los cielos y Él regresará por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Volverá para galardonar, recompensar a sus hijos que perseveran fielmente, a los que no perseveran tan fielmente, disciplinarlos, y a los impíos, condenarlos por la eternidad al lago de fuego, la segunda muerte. En resumidas cuentas, mis hermanos, este es el Evangelio. Sí, resumido, ¿no? Y no hay otro Evangelio, mis hermanos. Si usted le predicaron otra cosa, lo estafaron. Tal vez porque estaba quedando dormido como ahora. No se me duerma, ¿no? Entonces, ahora que ya vimos resumidamente qué es el Evangelio, vamos a lo principal del tema de hoy. Entonces, ¿cómo evangelizamos? Primero hablábamos que es importante conocer el Evangelio, ¿no? Si no conocemos el Evangelio, no podemos proclamarlo. Entonces, ¿qué es evangelizar? ¿Qué es la evangelización? El Noah Webster dice que evangelización es proclamación del Evangelio. ¿Qué es proclamar? Anunciar públicamente el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Todo lo que acabamos de ver resumidamente ahora. La obra de Dios en Jesucristo, su vida, muerte, resurrección, ascensión, regreso. Lo que hizo por los pecadores, ¿no? Mark Dever, en su libro Evangelización, dice: la evangelización es enseñar el Evangelio con el objetivo de persuadir. Más tarde el hermano amplifica esta definición de la siguiente manera: evangelización es enseñar, anunciar, proclamar, predicar el Evangelio, que es el mensaje de Dios que nos lleva a la salvación, con el objetivo, la esperanza, el deseo, la meta de persuadir, convencer, convertir a los oyentes. Eso es evangelización. Eso nos muestra muy importante, mis hermanos, porque así podemos ver qué no es la evangelización. Si al evangelio si a la supuesta evangelización que hacemos le falta uno de estos 4 ingredientes que acabamos de mencionar, podríamos decir que no es evangelización. ¿Qué ingredientes? Enseñanza, proclamación. Si no es anunciado el evangelio, si no es enseñado, no es explicado, pues ¿cómo la gente va a creer en él? ¿No? Y eso nos lleva, entonces primeramente tiene que ser enseñado, tiene que haber una disposición de enseñar a otros el evangelio. Si no, no hay evangelización. Si no hay proclamación, no hay predicación, no hay evangelización. Segundo, el evangelio como el mensaje revelado, el cual trata de la vida, obra, muerte y resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra del Padre y volverá otra vez. Eso es el evangelio. El objetivo, porque nosotros no predicamos porque sí, hermanos. Predicamos con la esperanza, el deseo, la meta de que las personas conozcan al Señor. Si tú no tienes en tu corazón, mis hermanos, que la gente conozca a Dios, pues ¿por qué predicarías el evangelio? Y por último, persuasión, que eso es convencimiento, que trae las Escrituras y el Espíritu Santo al no creyente. Sin estas 4 cosas, mis hermanos, no hay evangelización posible. Entonces, por eso la evangelización no es hablar de ti ni de tu vida, como decíamos antes. Eso no es evangelización. Evangelización no es dar de comer a los pobres. Hermano, los ministerios de misericordia tienen su lugar en el cuerpo de Cristo,
Pero si tú le das de comer a una persona y no le proclamas el Evangelio de Jesucristo con el objetivo, la esperanza de que el Espíritu Santo lo persuada por las Escrituras de la obra que hizo Jesucristo, entonces le diste comer a los pobres, van a morir y se van para el lago de fuego. ¿Qué lograste? Nada. Comida hoy, muerte mañana. No logramos nada. Ahora, Cristo dio de comer a los necesitados, pero primero tuvo compasión de ellos y les enseñó por horas, no al revés. Tú ves ahí que Jesús alimentó 5,000. Sí, después de haber enseñado tantas horas que se hizo de noche. Entonces, porque no quería mandarlos por el camino y que se desmayaran o algo así, dijo, denle de comer vosotros. Y ahí multiplicó los panes y los peces. Entonces Jesús dio de comer, pero no sin predicarles primero, mis hermanos. A veces damos de comer, damos ropa, damos cosas a los necesitados, hacemos brigadas médicas, hacemos esto, hacemos lo otro, y no les predicamos el Evangelio. ¿Qué logramos? Nada. Evangelización no es invitar a alguien a hacer la oración del pecador o de fe. Eso usted no lo ve en la Biblia, mis hermanos. Eso no va a salvar a nadie. Haz esta oración y no le explicas el Evangelio. ¿Qué lograste? Un falso convertido. Ahora, no es que, hermano, yo fui salvo de esa manera. Hay mucha gente que fue salva, mis hermanos, pero es por el Evangelio, mis hermanos, y por la misericordia de Dios, no por la oración. Si tú dices que es salvo por una oración, está diciendo que tú eres salvo por obras. Que tú te salvaste a ti mismo porque oraste. Eso no es el Evangelio, eso sería una herejía. Entonces hay mucha gente que fue salva a pesar de que hicieron la oración de fe, no porque hicieron la oración de fe. Porque el único mensaje que salva es el Evangelio, mis hermanos. Ahora, la mayoría de la gente que hizo la oración de fe en el mundo no se congregó nunca más en ningún lugar. Nunca más volvieron a ver una predicación después. La mayoría. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas de los grandes evangelistas de nuestros días. La evangelización tampoco es manipular o forzar la voluntad de las personas a que tomen una decisión de supuestamente ser cristianos, como si yo pudiera decidirlo así. Decide ser cristiano, listo, lo decido y ya. No. No es manipularlos, hacerlos llorar, apagar las luces, hacerlos, ¿no? Contarle historias tristes, tocar una canción así en tonos bajos. Eso no es evangelizar. Tampoco es hacer teatros, cantar canciones o entretener. Uno puede hacer teatros, cantar canciones, hacer algo chévere y no predicó el Evangelio, perdió el tiempo. Eso no es evangelismo, mis hermanos. Perdón, eso no es evangelización, eso es evangelismo. ¿Evangelismo qué es? Métodos humanos. Evangelización es lo que Dios nos manda a hacer. Lo que dicen las Escrituras. Tampoco fue un discurso apologético de la existencia de Dios. Qué bueno que tú puedas debatir y mostrar la veracidad de la Biblia y que el mundo fue hecho por un creador. Pero mis hermanos, el problema para el no creyente no es la falta de pruebas. Ya leímos, ¿no?, que la ira de Dios se revela contra los hombres que esconden con injusticia la verdad. El hombre es consciente de la existencia de Dios, pero el hombre la niega. El hombre niega que Dios existe, se mete en sus falsos argumentos, en su falsa ciencia, para negar la existencia de Dios. Y se enoja contra un Dios que dice que no existe. Y culpa a Dios de unos males y a un supuesto Dios que no existe. Ellos saben que Dios existe, su conciencia los acusa. Les muestra que hay un Dios, que hay una verdad que es absoluta, que no es relativa. Sin embargo, ellos no quieren creer en Dios. O sea que el no creyente no cree en Dios por falta de pruebas, mis hermanos. Y la cantidad de pruebas no va a mudar el corazón de nadie. La apología tiene su lugar, pero la apología no es evangelización, no es evangelizar a los impíos. Nadie se va a convertir por decir, bueno, listo, un Dios creó el universo. Nadie se va a arrepentir por eso, hermanos, de su pecado, y nadie va a recibir perdón de pecados por eso, sino es por la fe en la obra de Jesucristo, mis hermanos. Eso es evangelización. Entonces, ¿qué es evangelizar? Ya vimos otra vez lo que no es. Entonces, resumiendo otra vez lo que es evangelizar. 1, hablar del pecado y la condición del pecador delante de un Dios santo, advirtiéndole de la ira venidera y del juicio eterno, ¿no? Primeramente, la mala noticia. Nadie va a comprender por qué lo estás evangelizando y por qué es una buena noticia si primero no comprende su condición, su necesidad. Dios te quiere salvar. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué me va a pasar? No, la gente no comprende, ¿no? No entiende. ¿Por qué me va a salvar Dios si yo fui tan buena persona? ¿De qué me va a salvar a Dios si es que yo me merezco al cielo? Allí me están esperando, ¿no? ¿Qué? ¿De qué me va a salvar?
Entonces, primero intentan comprender su necesidad. Segundo, anunciar lo relativo a la vida, obra, muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, ascensión y retorno del Señor conforme a las Escrituras. Como vimos hace un momento ahí, explicaba el apóstol Pablo a los Corintios. Tercero, llamar al nuevo creyente a responder al Evangelio con arrepentimiento y fe, no con la oración del pecador. ¿Qué necesita hacer alguien que escucha el Evangelio? Arrepentirse de sus pecados y creer. Cuarto, advertirle de la responsabilidad que tiene después de haberlo oído. Porque, listo, yo predico el Evangelio, llamo al arrepentimiento y la fe. Tal vez no se vaya a convertir en ese momento. Tal vez se intenta pensar sobre lo que acaba de escuchar. Pero hay que advertirle, porque tal vez él se vaya a ir y vaya a meditarlo en su casa. Pero intenta escuchar una advertencia, que ahora es responsable. Porque ha escuchado el Evangelio de Dios, por el cual los hombres pueden ser salvos. Como dice el hermano Paul Washer, el Evangelio es salvación para algunos, para el que cree, condenación para los que lo rechazan. Hay que advertirle que ya ha escuchado el Evangelio. Quinto, confiar que el Espíritu Santo, no yo, persuadirá a los oyentes de que crean en el anuncio del Evangelio. Confiar de que Dios hace la obra, mis hermanos. Dios nos mandó a hacer una obra que ningún hombre puede hacer en su carne. La evangelización, la proclamación del Evangelio, nadie lo puede hacer por sí mismo en su propia voluntad. Es una iniciativa de Dios, es el plan de Dios, es el mensaje de Dios, es el Evangelio de Dios. Y Él es el que lo respalda. Es el que toca a los corazones de los hombres por medio de su palabra, para que se arrepientan y pongan su fe en Él. Ahora, ¿quiénes deben evangelizar? Tenemos que hacer evangelización, pero ¿quién debería hacer esa evangelización? ¿Quién debería llevarla a cabo? Creo, mis hermanos, que con lo que ha venido enseñando el hermano Andrés, ya tenemos claro que es un papel de todos, ¿no? Que todos deberíamos evangelizar. Todos debemos predicar el Evangelio, pero no falta los que se excusen, ¿no? Los que digan que solo los ancianos, solo los predicadores, solo los evangelistas que tienen el don deberían predicar el Evangelio. Y como yo no soy uno de ellos, entonces que lo predique el hermano Alberto, que lo predique otro hermano. El hermano Pablo, Diego, Andrés, otro hermano que lo predique. Oh, Augusto, tremendo evangelista que predica Augusto. Y yo no. Así piensan muchos. Entonces, algunos dicen que Mateo 18, 16, hasta el final, se le mandó solamente a los apóstoles. Entonces, no fuera un mandato solamente para los apóstoles ir a predicar el Evangelio a toda criatura y por todo el mundo y hacer discípulos. Ahí no estaba yo. Entonces, no es un mandato para mí. Pero como vamos a ver, mis hermanos, eso no es cierto. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 6. Y vamos a ver cómo el derramamiento del Espíritu está relacionado con la proclamación del Evangelio y cómo eso nos incluye a nosotros. Hechos 1:6 dice, acá está el Señor Jesucristo dando sus últimas instrucciones. Entonces los que se habían reunido le preguntaron al Señor Jesús diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder. ¿Poder para qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, ¿para qué iban a recibir poder? Para ser testigos, para predicar el Evangelio, para hablar de la vida, muerte, resurrección, la obra del Señor Jesucristo por los pecadores. ¿No? Entonces, ¿sobre quién descendió el Espíritu Santo más tarde? Si vamos a Hechos 1:15, nos cuenta que había unos 120 personas reunidas después de que Jesús dio estos mandatos. Y en Hechos 2 se nos cuenta que todos los que estaban reunidos ahí juntos, unánimes, fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, ¿cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Solo los apóstoles? No, todos los discípulos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. Para recibir poder, para ser testigos. O sea, no era un llamado solamente para apóstoles, sino para todos los que recibían el don del Espíritu Santo. Por eso Pedro dice más adelante, en Hechos 2:38, Pedro les dijo, reciban a Jesús en su corazón. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos iban a recibir el don del Espíritu Santo? Todos los que creyeran. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare.
sea que todos los que reciben el Espíritu Santo reciben poder para ser testigos, para predicar el Evangelio a toda criatura, y no solamente a algunos. Entonces, si has recibido el Espíritu Santo, mis hermanos, si has recibido la promesa de Dios, eres testigo, no es opcional. Entonces, mientras vamos, hermanos, trabajando, mientras vamos estudiando, mientras vamos por el camino, mientras viajamos con nuestras familias, ante los incrédulos, somos testigos de Jesucristo. No hace falta hacer nada especial para ser testigo. En tu diario vivir, tú eres testigo de Jesucristo. O Dios te ha dado por lo menos poder para hacerlo. La pregunta es, ¿lo haces? Estamos siendo testigos porque ya nos dio poder para hacerlo. Deberíamos estarlo haciendo. Ahora, todos los que más tarde, porque uno diría, bueno, entonces de ahí en adelante solo los apóstoles predicando el Evangelio. No. Más tarde tú ves en Hechos 8 que los que fueron esparcidos por causa de la persecución comenzaron a predicar en todo lugar el Evangelio. Por ejemplo, Felipe. Felipe fue y predicó en Samaria, no los apóstoles. Felipe era un diácono. Él fue y predicó el Evangelio, ¿y qué pasó? La gente se convirtió. Y él era un apóstol. Más tarde los discípulos predicaron el Evangelio en Antioquía de Siria, no los apóstoles. La iglesia más misionera, de hecho los apóstoles, la fundaron creyentes comunes. Ningún apóstol. Ahí en Hechos 11:19 dice, ahora bien, todos los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, Felipe en Samaria, pero habían otros, que hubo con motivo de Esteban, pasaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. O sea que por lo menos todos los que habían sido esparcidos estaban predicando por lo menos a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. ¿Ven? Personas comunes que fueron esparcidas, predicando el Evangelio, Dios respaldando, iglesias naciendo. Entonces todos podemos predicar el Evangelio. Ahora, esto es una responsabilidad individual, pero no podemos desligarla, mis hermanos, de lo que es la iglesia local. Es importante, mis hermanos. La iglesia local es fundamental en la obra de la evangelización. Porque uno piensa que es como llanero solitario. Yo evangelizo solo y ya. No importa si los hermanos están de acuerdo, no importa cómo lo hago, mejor voy yo solo. El Señor Jesús mínimo los enviaba en parejas, ¿no? Pero mis hermanos, nosotros no somos ruedas sueltas ni llaneros solitarios. No podemos ligar la obra evangelística de la iglesia local. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. La Biblia ya mandaba que nos amemos unos a otros. ¿Qué era lo nuevo? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Con qué fin es este mandamiento? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres este amor unos por los otros. O sea que, mis hermanos, practicando el amor en medio de la iglesia local, las personas del mundo se van a dar cuenta que somos discípulos de Jesucristo. Por eso que no podemos desligar la evangelización de lo que es la iglesia local, de lo que es la comunión y relación con otros creyentes. John Stott decía al respecto, el Dios invisible que una vez se hizo visible en Cristo, porque a Dios, dice la Biblia, nadie lo vio jamás, pero Cristo, que es la imagen del Dios invisible, nos lo dio a conocer, encarnándose, viviendo entre nosotros. Pero que ese Cristo que una vez se hizo visible, ese Dios que una vez se hizo visible en Cristo, dice nuestro hermano, ahora se hace visible en los cristianos si nos amamos los unos a los otros. Porque, hermanos, el mundo no conoció a Jesucristo y jamás vio a Jesucristo. Pero el mundo, cuando ve a los cristianos amarse unos a los otros, puede ver el amor de Jesucristo manifestado. Esa es la idea, mis hermanos. Nuestro hermano Sugiel Michelén también dice, la iglesia local no puede proclamar el evangelio de amor si ella misma no es una comunidad de amor. Ser una comunidad de amor, mis hermanos, puede predicar un evangelio que dice que Dios te amó de tal manera que envió a su Hijo por ti. Sí, seguro, pero yo no veo que ustedes se amen, no sé el amor de ese Dios. Entonces, mis hermanos, no podemos desligarlo de la iglesia local. La iglesia local en la Biblia es llamada el candelero. ¿Qué es un candelero? Una lámpara, algo que alumbra, mis hermanos. Quiere decir que es testimonio en aquel lugar donde Dios la ha colocado.
La iglesia, y no fue una persona que sale a evangelizar, son el testimonio de Dios en una ciudad, sea pueblo, sea una ciudad, sea un ejido, sea lo que fuere, mis hermanos. Ahí donde Dios pone la iglesia tiene que ser testimonio de Dios, sal y luz de la tierra, para que los hombres alaben a Dios, para que los hombres conozcan a Dios por medio de la evangelización. Una evangelización que es demostrada en la vida y testimonio de esos creyentes. Entonces es bueno llevarlos a las reuniones, ¿para qué? Traer aquí, en una iglesia sana, ¿no? Traer personas que están escuchando el evangelio para que vengan y vean cómo nos amamos, cómo nos servimos, no como decía Pablo a los Gálatas, cómo nos demoramos unos a otros, ¿no? Sería terrible que es lo que vengan a ver, sino que vengan a ver el amor de Cristo manifestado unos a los otros, vengan a escuchar la palabra de Dios, vengan a ver cómo es ese servicio cristiano, cómo son recibidos, para que crean en Jesucristo, ¿no? Por el testimonio exacto. Entonces, habiendo visto todo esto, vayamos a algo más práctico. Entonces, ¿cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo comenzamos? ¿Qué es lo primero que queríamos hacer si vamos a evangelizar? Primeramente, orar. Eso es lo primero, mis hermanos. Después que Pedro y Juan fueron amenazados por los sacerdotes y los ancianos, ellos oraron de esta manera, junto con la iglesia en Hechos 4:29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el resultado? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oraron para poder hablar con denuedo. ¿Y qué les dio Dios? Denuedo. Valor, coraje, para no dejarse amedrentar por las amenazas de los sacerdotes y oficiales, sino predicar el evangelio con poder. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Orar, hermanos. Cuando Pablo y Bernabé fueron apartados para la obra de evangelización, la obra de predicar el evangelio en las naciones, para fundar iglesias, en Hechos 13:1 se nos cuenta, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, que es Pablo. Y ministrando estos al Señor. ¿Qué es ministrando? Sirviendo al Señor. ¿Cómo? Ayunando. Estaban orando. ¿Y qué se hace en el ayuno? Orar. No solamente no comer, ¿no? Orar. Estaban orando a Dios, sirviéndole por medio del ayuno, la oración. Y ellos orando y ayunando, ¿qué pasó? Dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo otra vez ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Cómo comenzó esta obra de evangelización por toda Europa y Asia Menor? Orando y ayunando. Deberíamos orar y ayunar antes de salir a proclamar las buenas nuevas de salvación, conociendo que no es por nuestro poder, es por el poder de Dios. Pablo pidió a los colosenses que oren de la siguiente manera, Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, que es el Evangelio, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. El apóstol Pablo, que ya había fundado muchas iglesias, decía: necesito que oren por mí, para que Dios me abra puerta para predicar, me dé poder para dar a conocer el misterio de Cristo y me manifieste cómo he de hablar. Y eso que él estaba preso. Estaba pidiendo: hermanos, oren por mí, necesito que oren por mí para yo poder predicar el evangelio de una manera efectiva. Entonces no podemos hacer nada, mis hermanos, nada separados de Dios. Nadie se va a convertir, nadie se va a volver a Dios. Vamos a salir y vamos a volver con las manos vacías si Dios no hace una obra cuando proclamamos el evangelio en el corazón de los hombres. Si uno los convence de pecado, de justicia y de juicio, no va a haber arrepentimiento, no va a haber fe, no va a haber salvación. Necesitamos que Dios intervenga cuando predicamos el evangelio. Necesitamos que Dios haga la obra. Y después debemos salir y confiar en la respuesta que Dios va a dar.
¿Qué más debemos hacer después de orar? Debemos predicar el Evangelio, debemos evangelizar, como ya hemos visto, conforme a las Escrituras. ¿Para qué? Para demostrar el pecado del hombre y la justa ira de Dios y la condenación del hombre. Para demostrar la santidad, justicia y bondad de Dios. También para mostrar, hablar, predicar la obra redentora de Dios. La venida, vida justa, muerte expiatoria, resurrección, ascensión y regreso de Cristo. El juicio eterno de Dios. Todo esto debe ser predicado conforme a las Escrituras. Todo lo que hablemos del Evangelio tiene que ser conforme a lo que la Biblia dice, como los apóstoles lo hacían, como el mismo Señor Jesucristo lo hizo. Y debe culminar con un llamado al arrepentimiento y a la fe. Pedro en Pentecostés, ya lo leímos, llamó a los judíos a decir, ¿qué haremos? Dijeron los judíos a Pedro. Dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecados. Cuando Pablo estaba con el carcelero de Filipos junto con Silas, ¿qué pasó? Dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo no dijo, bueno, ahora repite esta oración conmigo, o recibe a Jesús en tu corazón. No, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y después, ¿qué? Dijeron, listo, no. Y le hablaron la palabra del Señor, le explicaron cómo creer y arrepentir de sus pecados. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. No es que sea una declaración, sé salvo tú y tu casa, sé salvo tú y tu casa. Eso no es lo que ellos predicaban. Luego fueron y le hablaron la palabra a él y a su familia. O sea, le hablaron el Evangelio como es, conforme a las Escrituras. Le explicaron cada detalle. Esto es lo que tienes que creer y por eso tienes que arrepentirte. Y ellos creyeron, se arrepintieron y fue bautizado él y toda su familia. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más, mis hermanos, debemos hacer en este llamado? Cristo también lo hizo, mis hermanos. Marcos 1:14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, Dios es amor. ¿No? Nos dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es lo que Jesús proclamaba. Arrepentimiento y fe en el evangelio. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta cuando vamos a evangelizar, mis hermanos? Que es muy importante. Hablar de manera clara y entendible. No me refiero simplemente a que vocalicemos, sino que nuestro lenguaje debe ser comprensible. No hablar evangélico. O como dice el hermano Zugel, cristianés. ¿No? Porque la gente no nos va a entender en un lenguaje tan figurado, tan metafórico, que la gente se queda pensando, ¿y qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere de mí? No van a entender. Es que tú tienes que ser justificado tus pecados. Y el no creyente escucha la palabra justificación. ¿Qué es justificación en el mundo? Excusarse. Yo me justifico a mí mismo, ¿qué es? Que yo me excuso. Debía justificarme por algo que hice, que dije, que fallé. Entonces tengo que explicar, hermanos, aquellas palabras importantes del Evangelio como justificación, expiación, propiciación, salvación, pecado. Todo eso tengo que explicarlo conforme a las Escrituras y de una manera clara. Yo voy aclarando mientras voy enseñando el Evangelio, de tal manera que yo me asegure que el que está oyendo entienda realmente lo que le quiero decir y no otra cosa. Entonces tenemos que bajar y para hablarnos al lenguaje de las personas sin sacrificar, hablar claramente el Evangelio. Entonces, ese es otro punto. No sacrificar la claridad del Evangelio para no ofender. Primero hay que hablar claro. Pero no hay que hablar claro solamente en que hay que ir aclarando lo que estamos diciendo, sino en que no vamos a rebajar o diluir el Evangelio para no ofender a las personas. Eso también es hablar claro. Hablar claramente de qué es el pecado y sus consecuencias. De la imposibilidad de que el pecador se pueda salvar a sí mismo por sus propias obras. Demostrar a la gente, no hay justicia propia que pueda salvarte, no importa lo que hagas. La gente tiene que quedarle claro ese asunto. Que no hay nada en sí mismo que lo pueda salvar o justificar delante de Dios. Hay que explicarle claramente cuál es el significado de la cruz. Así eso lo ofenda. La necesidad de arrepentirse y creer en Cristo. Hay que explicarle que tiene esa necesidad. Y también la condenación a las que están expuestos los que rechazan a Dios y su evangelio. Todo eso tiene que tenerlo claro la persona que está escuchando el evangelio, para poder tomar
Una decisión consciente para que el Señor obre en su corazón. Mark Dever dice al respecto: a menudo no se enseña el Evangelio y las palabras que no tienen su origen en la Biblia diluyen el significado verdadero y penetrante del pecado, la muerte y el infierno, o se confunde a aquellos que genuinamente están buscando la verdad. Eso pasa cuando rebajamos el mensaje. A la gente no le queda claro. Porque Jesús murió, porque tienen que arrepentirse, cuál es la necesidad de salvación. Como dice nuestro hermano. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Qué más? Tenemos que tener cuidado con la terminología confusa. Esto es un poco parecido a lo que hablábamos al principio. Pero terminología confusa me refiero con aquellos ejemplos que di antes. Cuidado con decirle a la gente: invita al Señor a venir a tu corazón. Porque la Biblia no lo dice, ¿no? También o recibe al Señor Jesús en tu corazón, o recibe al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Todo eso, hermanos, es muy confuso. Eso es muy confuso. Recibir, tengo que hacerle un lugar en mi casa, o dónde lo recibo, a dónde es que viene, por cuándo es que llega. Eso es muy confuso, eso es muy metafórico, eso es muy elevado, mis hermanos. Eso no es claro para el pecador. Como decíamos, primeramente, porque predicar así no es conforme a la Biblia. Ya vimos que en la Biblia no hay ningún tipo de mensaje parecido a ese, ¿no? Segundo, porque no es claro para quién lo escucha, no es claro qué es lo que está pidiendo. ¿Qué es lo que pide el Señor de mí? No entiendo, que lo reciba, pero es que ¿cómo? Entonces la gente no le queda claro. Entonces cuidado con esa terminología confusa que no es bíblica, que la gente no puede entender. ¿Qué más no deberíamos hacer? No hacer falsas promesas. No prometa cosas que Dios no ha prometido. Mark Dever dice: las promesas de salud y riqueza engañan a los más vulnerables, a los pobres, a los desfavorecidos y a los más enfermos. Y muchas iglesias ofrecen un evangelio que no cuesta nada, cómodo y de beneficios, el cual no se encuentra en ningún lugar en las Escrituras. De hecho, el evangelio es reducido a lo que Pablo llama un evangelio diferente, lo cual no es ningún evangelio en lo absoluto. O sea, mis hermanos, ¿Dios puede sanar personas? Sí. ¿Dios puede sacar a las personas de la pobreza? Sí. ¿Dios puede transformar la familia y la vida de las personas? Sí. ¿En todos los casos Dios lo hace? No. Entonces, prometer a alguien que si cree en el evangelio Dios va a hacer ciertamente eso es engañarlo y mentirle. Porque a algunos Dios da, a otros Dios nos da. A algunos se enferman, Dios los sana, otros mueren, aún siendo cristianos. ¿Yo cómo voy a prometerle a alguien que viene a escuchar el evangelio esas cosas? Eso no es la promesa del evangelio. La promesa del evangelio es: tú estás perdido en tus delitos y pecados, vas camino a la perdición, y el Señor te promete que si te arrepientes de tus pecados y confiesas en la obra de Jesucristo, Él te va a perdonar. Y esa promesa, mis hermanos, es verdadera. El que se arrepiente de sus pecados, que reconoce que es pecador y que por eso Jesucristo tuvo que morir por él y pone su fe en que Jesús pagó por él, es salvo, ha pasado de muerte a vida. Esa promesa sí la puedo encontrar en la Biblia, 100% segura para el que se arrepiente y cree. Que cree en el evangelio verdadero, ¿no? Es 100% segura. La única cosa que yo le puedo dar con certeza al pecador: si no te arrepientes, vas para el lago de fuego. Pero si te arrepientes y pones tu fe en Jesucristo, tienes vida eterna. Eso sí está prometido en la Biblia. Eso lo queríamos prometer al pecador y no otras cosas cuando estamos predicando el evangelio. ¿Qué más deberíamos hacer? Llevar a las personas a reflexionar sobre el evangelio. Eso es lo que acabamos de predicar. O sea, mientras voy predicando, llevo que la gente reflexione sobre lo que le estoy enseñando, a que puedan mirarse a sí mismo y ver el evangelio, mirar su condición, que puedan darse cuenta de la situación. Por ejemplo, usando preguntas. Por ejemplo, yo uso preguntas como estas: ¿no te parece terrible que Dios permitiría entrar a los perversos, a los malvados al cielo? Hace un momento lo sé con ustedes. ¿Y qué diría un pecador? Sería terrible, no haya violadores, asesinos, corruptos. Pero resulta que tú también has violado la ley de Dios, que tú eres malvado, corrupto, tal. Entonces la gente empieza a pensar: wow, entonces yo tampoco merezco ir al cielo. Yo tampoco merezco ir a la presencia de Dios. O ¿no te preocupa que si mueres hoy irías al lago de fuego? ¿No te parece terrible este mensaje? Esto de que si no vuelves a Dios estás condenado. Porque la gente nunca piensa en su muerte, nunca piensa en la condenación que le espera, ¿no? ¿O has considerado el precio que Cristo pagó por ti? Después de hablar de lo que Jesús hizo por él, su muerte expiatoria, como el sacrificio de la ira de Dios, llevar al no creyente a considerar:
¿Has entendido el precio tremendo que el Salvador pagó para que tengas vida eterna? Porque la gente no piensa en esas cosas. Estas preguntas y otras más ayudan a despertar la conciencia del no creyente. ¿Qué más podemos hacer? Usar la ley. La ley es un gran aliado. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea, que la palabra de Dios tiene el poder, hermanos, de convertir el alma. No que la ley haga salvo a las personas, sino que les da vuelta, les hace ver su condición, su necesidad. Les puede hacer sabios a aquellos sencillos, a aquellos que desconocen la palabra de Dios. Los puede hacer entendidos en cuanto a las demandas de Dios y su condición. La ley es un gran aliado para despertar la conciencia de los hombres. Primeramente, nos hace conscientes del pecado. Romanos 3:20 dice: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, por medio de conocer la ley de Dios, conocemos que somos pecadores. Porque el pecado es evidente, pero se hace más evidente cuando la ley está presente. Es lo que Pablo también enseña a los Gálatas. Todos sabemos que somos pecadores porque nuestra conciencia nos acusa. Pero cuando la ley está enfrente, la acusación es más fuerte. Entonces eso despierta la mente de los pecadores. ¿Por qué? Porque las personas del mundo se autoengañan y piensan que son buenas. Pero la ley puede despertar esas conciencias para que puedan ver su lamentable condición y ver por qué el Evangelio fue una buena noticia. Tenemos como ejemplo el ministerio de nuestro hermano Ray Comfort, que ahí está en YouTube, que uno puede ver muchos videos como él evangeliza en la calle, y él siempre está usando la ley. La ley. ¿No? Y tú ves cómo él va. ¿Has mentido alguna vez? Y la persona: sí, yo he mentido. ¿Qué eres? Pecador. Bueno, ¿alguna vez has visto una mujer con lascivia? Sí. Entonces, ¿qué eres? ¿Un adúltero? No, pero yo nunca he adulterado. Pero mira, Jesús dice que mira a una mujer de esta manera ha cometido adulterio en su corazón. ¿Alguna vez has asesinado? No, yo nunca asesiné a nadie. Pero mira, le dice que si tú has odiado a tu hermano, te has enojado contra alguien, eres un asesino de corazón. Entonces eres mentiroso, eres asesino, eres adúltero. Y luego le muestra las consecuencias con la Biblia. ¿A dónde van ellos? ¿Al cielo o al infierno? Al infierno. Y ellos empiezan a darse cuenta de su condición. Entonces la ley fue un gran aliado para mostrar a los hombres que son pecadores y que están bajo condenación. Ahora, tenemos que tener cuidado para no ser ofensivos. ¿En qué sentido? Porque vimos que el Evangelio es suficientemente ofensivo por sí mismo. No hace falta que tú vayas por la calle diciendo: hereje, hijo del diablo, es raza de víboras. No hace falta que tú vayas haciendo eso por las calles. Con que tú le digas, solamente con que tú insinúes a alguien que es pecador y que Dios está enojado con él, ya hace que el pecador se sienta ofendido. Porque la gente se cree buena. Entonces no hace falta que tú seas ofensivo de más. Deja que la palabra los ofenda. No vayas a ser ofensivo tú mismo. Cuidado. Cuidado con eso, ¿no? ¿Qué más? Podemos usar analogías o ilustraciones. Por ejemplo, la del profeta Natán, ¿se acuerdan? Natán quería mostrarle a David lo que le había hecho. Y él usó una ilustración de un pobre con su ovejita y de un rico que tenía muchas ovejas pero no quiso matar la suya para darle a sus amigos, sino que mató la del pobre. Con esa ilustración, él le mostró el terrible pecado que había hecho a matar a Urías y abusar de la mujer de él, embarazándola. Entonces, y después quieren encubrir su pecado, ¿no? Entonces, las ilustraciones sirven. Podemos usar ilustraciones como la del juez justo, que no dejaría escapar a los pecadores. Muchos tipos de ilustraciones que no vamos a andar ahora, podríamos usarlas. Porque el Señor Jesús usaba muchas ilustraciones también. Aún contra los fariseos para mostrarles que eran malvados o que eran hipócritas. Entonces nosotros también podemos usar ilustraciones. ¿Qué más? Puedes usar tu testimonio personal como una ilustración. Ahí sí puedes usar tu testimonio personal para ilustrar cómo es creer y arrepentirse, por ejemplo, o cómo Dios cambia las vidas de los que creen y se arrepienten. Ahora es importante que esa ilustración no acapare la proclamación del Evangelio, porque esa ilustración no es el Evangelio. Es una ayuda didáctica para ayudar a entender lo que estás explicando del Evangelio. Entonces deben ser cortas, breves, y no acaparar todo el tiempo. ¿Qué más? Tu vida como testimonio. Acá no es como tú cuentas cómo Dios te cambió, te salvó, no. Tu carácter cristiano, tu familia, tu amor y servicio a los demás como testimonio de que Dios realmente transforma a los que creen en Él. Como un testimonio que adorna el Evangelio, no que reemplaza el Evangelio, que diluye el Evangelio, sino como un testimonio que muestra el poder de Dios para dar vida a los muertos espirituales.
para cambiar la condición pecaminosa de las personas. Entonces, esto es lo que ponemos de manos de cómo evangelizar. Entonces, vamos concluyendo. Entonces, podríamos decir, mis hermanos, no hay evangelización sin proclamación, sin enseñar el evangelio, con el fin de que la palabra de Dios y el Espíritu Santo persuadan a los pecadores a arrepentirse y poner su fe en Cristo. No hay otra forma de evangelismo. No que yo evangelizo sin hablar, no existe. Evangelizar sin proclamar el evangelio no existe, mi hermano. Porque algunos se excusan, no es que yo no predico el evangelio, yo lo vivo. Qué bueno, pero si la gente no escucha el evangelio no se va a salvar, por más bonito que vivas. Entonces, nuestra vida es un adorno, es un testimonio del poder de Dios, pero el evangelio es el poder de Dios para salvar a los pecadores. Y aquí unas preguntas finales para nosotros. ¿Estamos conociendo más el evangelio para poderlo predicar bíblicamente? ¿Te preocupas tú por conocer más? Hoy solamente vimos un panorama, pero ¿te preocupa conocer más el mensaje de salvación? ¿O te quedas solamente con lo simple, con lo básico? ¿Estás orando por los perdidos para que Dios haga una obra en medio de las personas? ¿Oras todos los días para que Dios te ponga personas en la calle, en el trabajo, donde fuere, para que puedas predicar el evangelio? ¿Estás orando por ellos? ¿Estás mostrando amor por ellos? ¿Callamos y no hablamos las buenas nuevas de salvación por temor a ofender a las personas? Familia, amigos, compañeros de trabajo, no, que si les hablo el evangelio se van a ofender. Deja que se ofendan. Mejor que se ofendan y tengan la oportunidad de conocer al Dios vivo, que terminen muertos por la eternidad. ¿No? También podríamos preguntarnos, ¿estamos viviendo como es digno este evangelio que decimos proclamar? ¿Tu vida está dando testimonio del poder transformador de Dios, de la salvación que dices haber recibido? ¿Amas a Cristo y su evangelio de tal manera que te comprometes con Él para darlo a conocer? ¿Responderás un sí? ¿Vivirás de esa manera? ¿Te comprometerás con el mensaje más importante que Dios dio a los hombres? Que Dios no puso en manos de ángeles, que Dios puso en manos de todos los creyentes para que sea proclamado. ¿Lo proclamarás? Tal vez aportando para que corra, tal vez yendo y predicando tú mismo, todos los días donde el Señor te ponga. ¿Lo harás? Que Dios nos permita, mis hermanos, hacerlo. Que Dios nos ayude a proclamar su evangelio, nos ayude a conocerlo, amarlo, vivirlo, enseñarlo a otros. Amén. Oremos, mis hermanos.